Ok, buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, Cristina Labat de París, Francia. Hoy nos ha tocado continuar con los ojos y oídos de Tomás Lago para seguir caminando por estas huellas de Pablo Neruda y su amigo de la infancia. Así que continuamos hoy día con el capítulo 25, con Cristina Labat, que como siempre nos entrega un fragmento en francés. Adelante, Cristina. Merci. L'auteur des versets du capitaine de l'Osada via Buenos Aires, Raúl González Tuñón. Je lui dis que Raúl González Tuñón, qui venait de partir la veille de Santiago, nous avons parlé de lui. Je lui ai confié qu'à Buenos Aires, la panière de ses amours était autour de Pablo, qu'il avait un livre de ses vers bien connu, d'ailleurs signé du pseudonyme El Capitán, et que l'Osada était sur le point de le publier. D'où vient tout cela? Il m'a dit. Qu'après un bref silence, que cela venait de l'Osada. Lui-même, qu'il savait qu'il avait dit à Alberti et Aurore à Maria-Thérèse elle-même. Il a promis de me montrer les versets qui, selon son jugement personnel, étaient très bons. Maintenant, il les avait écrits il y a 2 ans et sa technique était très différente de tout ce qu'il avait écrit. Il n'était donc pas reconnaissable. Que c'était un livre donné à Rosario et c'était elle qui pouvait en disposer. Je lui dis que Raoul était très contente de son retour de démocratie populaire, de très bon humeur et il paraissait en meilleure santé. Que maintenant, finalement, on l'envoyait à un congrès, celui de Goiânia, ce qui n'avait pas eu lieu auparavant. Pablo m'a alors assuré qu'il avait souligné le caractère inexplicable de son absence à de nombreux endroits. En vérité, Raoul le savait. Et il l'avait dit, très flatté. Quand vous lui parlerez, dites-lui, m'a demandé Pablo. Il le sait, je lui ai répondu. Ah, je suis très contente alors. Raoul m'avait écrit une lettre qui m'était parvenue le jour même de son arrivée à Santiago, dans laquelle il me parlait de la fourmi et la triste fin de son idylle avec Pablo, ainsi que les flirts avec le prix Staline des poètes Guillaume. Cependant, je fais très attention à ne rien lui dire et tout cela craignant qu'il ne réagisse contre Raoul. Bravo. C'est Bueno, habíamos quedado anteriormente en Matilde Urrutia de la Cerda, nadie la conoce. Dice, antes de dirigirnos a nuestra casa quise alcanzar a la de Rubén y ahí estaba Anita, ex mujer de Parra. Antes de llegar a mi casa, Pablo me pidió que entráramos al departamento de Rosario de nuevo. Era más de la 1 y ella allí en short, vestida de basquetbolista, le dijo. Hacía calor realmente, se abrazó de Pablo apasionadamente. Qué bueno que haya vuelto, mi amor, le dijo, mire lo que le compré. Abrió unos paquetes y sacó varias camisas de manga corta y algunas corbatas de lanilla, de un solo color. Las camisas valían 400 y tantos pesos y las corbatas 150. Muy barato. ¡Qué lindas son!, dijo Pablo, embobado. Sirvió un trago americano, ese cóctel embotellado, el mismo Campari de Italia, como me había explicado alguna vez. Tenía que telefonear a Adelia porque era ya muy tarde. Salimos cuando iba caminando hacia un negocito que hay a 20 metros de la puerta del edificio. Pablo me preguntó si alguna vez había oído hablar de ella, Matilde Urrutia de la Serra, en Chillán. Le dije que conocía a un amigo médico de Aliro Oyarzún, a quien llamaban el Yeguerizo Canales de la Serra, y me aseguró que nada tenía que ver con él. Pantoja, Samuel Pantoja, también era cerda, y entonces me expuso que, según ella, no tenía ningún pariente en Chillán, que su madre había venido de Argentina. Por teléfono supe que Pepe, el chofer, estaba en mi casa y había ido a buscar a Delia, a la tienda. El almuerzo no tuvo mayores alternativas. Llegaron Mireia y Bolodia, pero además vino Iván. Pablo le llevaba un ejemplar del canto general en alemán a Mireia. Pobre Mireia, me dijo, nunca le doy nada. ¿Cómo? Nunca le da nada y tiene todos sus libros, le repliqué. No, me dijo, todos no, algunos han juntado solamente. Ha juntado solamente.
aparte de hablar de buscar una casa para subarrendar oficinas y pensar en un concesionario amigo, la mina Yáñez, por ejemplo, que no podía ser, en este caso, porque estaba trabajando en unas monjas, como ecónoma, con buen sueldo y casa. Solo hablaron del viaje a Goiânia. Pablo llamó a Efraín González a su casa como a las 2:30 y este había decidido ir habiendo reservado ya sus pasajes. Al despedirse me dijo que partían al día siguiente, a las 4 de la tarde, y tal vez nos veríamos de nuevo ese mismo día. Pensaba regresar el día 18, lo que no creía en absoluto. Margot Loyola estaba lista y dispuesta a viajar, lo que puse en duda, porque sabía la resistencia que tiene al avión. Volodia me explicó que había tenido una larga conversación con ella sobre el particular. Él creía que nunca había subido a un aeroplano y resultaba que había andado por toda América. Pero dice, mientras está arriba simplemente muere y solo resucita al bajar a tierra. Es algo terrible, que yo me explico perfectamente. En el pie de página dice que en un momento que quedamos solos allí, Pablo me preguntó mirándome las puntas de los zapatos. Mirándose las puntas de los zapatos, bueno, ¿ya le contó todo a Delia o no le contó? Dígame la verdad. Oiga, le dije levantando la voz muy alarmado, déjese de esas cosas. No vaya a meter la pata creyendo que Delia sabe nada, porque me metería en un lío del porte de un buque, ¿entiende? Se me ocurre que él tenía la esperanza de que yo hubiese confiado todo a Delia para ampliar las relaciones de Rosario, normalizando un poco más algo normal que lo obliga a una vida tan restringida, pero debió conformarse con lo que ocurre con Delia. Regresa de Goiânia con cerámicas del Mato Grosso, 22 de febrero de 1954. Tal como había prometido, Pablo llegó el jueves pasado 18, lo que nunca pude creer debido a las contingencias lógicas de una reunión internacional, en el que era una de las figuras principales. Sin embargo, así fue, lo cual no tiene otra explicación que Rosario. Esta me llamó el viernes por la mañana por teléfono, y al llamado salió primero Delia. Es quien vino corriendo a decirme que creía que la mujer de Pablo parecía que hablaba en su nombre y quería comunicarse conmigo. Efectivamente, me dijo que Pablo mandaba decir que por favor lo llevara a la imprenta, porque habían echado a perder su portada y urgía arreglar eso, cuanto antes. Yo tenía una cita en el museo con una chica de Valparaíso, de la Universidad Técnica, a las 11. En fin, le mandé decir que iría a verlos a Providencia, a la casa de Rosario. Cuando volví del teléfono pensé que no podía seguirle ocultando a Delia mis relaciones con ella. No se me ocurría qué disculpa darle para no confiarle todo lo que pasaba. Me agarré la cabeza y mientras más pensaba, menos me ocurría nada medianamente aceptable. Delia estaba en el baño y yo sentí que de un momento a otro iba a salir y allí preguntándome, era ella, ¿verdad? ¿Qué podía decirle? Solo muy al final, a medida que pasaba un largo minuto y no me preguntaba nada, pensé que tal vez podría arreglarlo todo diciéndole que conmigo no había hablado ella directamente, sino un hombre que podía ser el chofer u Homero. Por suerte no me preguntó nada. Lo fui a buscar. Estaba listo para salir con su traje de gabardina color caqui. Yo también andaba vestido con un traje semejante, color oliva desteñido. Me mostró, enseguida que llegué, unas figuritas de terracota del Mato Grosso en Goiânia, de una fuerza plástica salvaje, mujeres de enormes y asentadas caderas, que sacó de un paquete, encima de la mesa redonda de pino sur. Era su gran adquisición en el viaje, y lo envidié sinceramente. Me prometió darlas al museo más adelante. Cuando salimos, me dijo que el día anterior había andado detrás del chofer, que se le había mandado cambiar a Valparaíso. Era un pololo que se había conseguido. Homero no estaba en ninguna parte. Parece que también andaba en Viña del Mar. Yo sin chofer y sin secretario no sé qué hacer, me dijo. El autor de los versos del Capitán de Losada es ubicado en Buenos Aires, Raúl González Tuñón. Le conté que Raúl González Tuñón acababa de irse el día anterior de Santiago. Hablamos sobre él confiándole yo que en Buenos Aires andaba la copucha de sus amores.
los de Pablo, que había un libro de versos suyos muy reconocibles, por lo demás firmados con el seudónimo de El Capitán, y que Losada estaba por publicarlos. ¿De dónde salía todo esto? Me dijo, después de un breve silencio que venía del propio Losada, que él sabía, se lo había participado Alberti, y horror a la primera María Teresa. Me prometió mostrarme los versos que, según su juicio personal, eran muy buenos. Ahora, él los había escrito hacía ya 2 años y su técnica era muy diferente a todo cuanto había escrito. No eran, pues, nada reconocible, que era un libro seteado a Rosario, la que podía disponer de él. Le dije que Raúl estaba muy feliz de su regreso de las democracias populares, de muy buen ánimo y se veía de mejor salud, que ahora por fin lo mandaban a un congreso, el de Goiânia, lo que antes no ocurría. Pablo me aseguró entonces que él había hecho notar lo inexplicable de su ausencia en muchas partes. En verdad, Raúl sabía eso y me lo había dicho a mí muy halagado. Cuando hable con él, dígaselo, me pidió Pablo. Si lo sabe, le contesté, me alegro mucho entonces. Raúl me había escrito una tarjeta que solo había llegado a mi poder el mismo día de su arribo a Santiago, en la cual me hablaba de la hormiguita, el triste fin de su idilio con Pablo y los coqueteos con el premio Stalin de los poetas, Guillén. Sin embargo, me cuidé mucho de no decirle nada acerca de todo esto, temeroso de que éste reaccionara contra Raúl, arreglando la carátula de las uvas y el viento. Habían echado a perder la carátula totalmente. Habían puesto el título en un renglón y medio arriba, lo cual era feísimo. Por el camino, todavía Pablo me contó que el negro Tepestre, un escritor de la Martinica, que había venido al Congreso de la Cultura el año pasado acompañado de una mujer blanca, alta, había intentado metérsele al dormitorio a una chilena en Brasil, lo cual nos divirtió mucho. Con esa gran hembra que tiene, todavía le sobra esperma al negrito. ¿Qué le parece? Y es que anda así su mujer allá. Lo dejé en la imprenta y vine al museo. Como a las 12:20, volví a buscar. El título iría a 2 líneas, un poco más angosto de lo que había sido proyectado. Maruca Ajenar. El día antes, el diario La Última Hora había publicado un suelto sobre la primera esposa del poeta Neruda y su paradero actual. La policía negaba darse por enterada del asunto. Pablo me preguntó si yo sabía algo. Le contesté que había estado tentado el día anterior de llamar a Octavio Duflo, el subdirector de investigaciones, para averiguarlo, pero no lo hice pensando que ya me lo contarían. Debió hacerlo en mi nombre, me dijo. Yo no sé nada de lo que pasa. Fuimos donde Volodia, al que no encontramos, volviendo por Tetianos, en los bajos del edificio donde vive Enrique Bello. Dejé el auto y entramos a una tienda cooperativa de empleados que hay en la esquina de Santo Domingo, a ver unas camisas de color para el verano. Íbamos buscando la editorial austral donde él quería cobrar un dinero y hablar por teléfono. Estaba cerrado el local. Habíamos examinado ligeramente las razones que pudiera tener la policía para detener a Maruca Ajenar. Cuando le sugerí la posibilidad de que se tratase de contrabando, lo negó inmediatamente. Es tan tonta, me dijo, que no se me pasa por la mente una actividad semejante de su parte. Tal vez pudiera ser alguna inculpación de Tobías Barro, ¿sabe? Se quedó pensando. Me llamó no hace mucho para preguntarme cuánto dinero le mandaba yo a Holanda cuando estaba Barros de ministro, y le dije que $100. Nunca le mandé menos. Cuando no le podía mandar los 100 un mes, le mandaba, pongamos por caso, 90 al mes siguiente, le giraba 110 para enterar los 100 mensuales. No recuerdo haber recibido nunca más de $100, me aseguró. Luego me pidió que no le dijese a nadie nada sobre esta conversación. Me explicó, inclusive, que los dólares debía cambiarlos en otra parte, si Tobías Barro. Y quién sabe si Maruca pretendía sacarle algún dinero sacando sus cuentas.
Como esto era muy grave, podía venir de allí la detención o interrogatorio que habría sido sometido. En la tienda cooperativa, donde compró algunas camisas, me regaló una a mí de color azulino. Llamó a Vasallo por teléfono para pedirle informaciones sobre el caso. Cuando volvió, después de una larga permanencia en el aparato que estaba en la entrada del negocio, me dijo simplemente drogas. En la tienda había encontrado un empleado joven que lo conoció enseguida. Era coterráneo y le hizo rebajas y otras demostraciones amistosas. Al salir volvimos a hablar de Maruca. Es increíble, me dijo, lo poco que conoce uno a la gente con cual ha vivido siempre. Siempre me pregunté de qué vivía. La casa de Rosario al pie del Cerro San Cristóbal. Por el camino me pidió que lo llevara al pie de San Cristóbal, en una calleja donde Rosario se estaba construyendo una casita. Era un sitio único en Santiago, lo más inesperado que usted se pueda imaginar. Luego me añadió que ella había iniciado esa construcción en un sitiecito que se había comprado con muy poco dinero. Luego Germán Rodríguez Arias había hecho el proyecto que se había calculado en 300 y tantos mil pesos. Llevaba gastado más de 500.000. Iba en 520 y tantos mil. ¿Cómo puede equivocarse tanto un arquitecto?, me dijo. Rosario había vendido sus joyas, un collar que tenía, en fin, había juntado hasta el último céntimo y aquello estaba todavía a medio camino. Nos metimos por la calle Andrés Bello hasta la placita donde viven los monos. Doblamos hacia el cerro por Constitución, luego a la derecha, todavía hasta llegar al último rincón donde empezaba la abrupta subida del terreno. Allí había un rancho de unos cuidadores y tablas enlistonadas para caminar. Detrás, solo dificultosamente se llegaba al pie de la construcción, cuya obra estaba ya en pie. 2 pisos. En el primero un hall solamente, arriba el dormitorio. Todo se había planeado de una manera muy audaz, aprovechando el rincón del terreno en su parte superior, de manera que tenía la forma de un segmento en la esquina misma de un rincón del cerro. Era una casita en forma de abanico, que hacía el efecto de un mirador hacia abajo, un taller cómodo con sus instalaciones. Se veía la mano y la libre mentalidad de Pablo en todo aquello. El esqueleto de cemento estaba todo y había incluso marcos de ventanas ya instalados. Faltaban los revestimientos de madera, los muros interiores, las escalas y los pisos. Había un zócalo en el muro para instalar el cuadro de pintura popular. Rosario estaba sola allí, vestida de rosado, un traje sastre de Tussaud. Pablo le gritó alegremente, al parecer en la rampa: ¡qué linda vista! ¡Pero qué casa tan bonita! ¿Ha visto nada igual, mi amor? Mire, mire. Ella se rió feliz y gritó también, repitiendo en forma jovial los gestos y las palabras. Me mostraron la disposición de la casa. Luego ella quiso subir al segundo piso por una escalera de palitos muy endeble, lo que logró hacer con mucha dificultad. Como no había techo desde abajo, sí mirábamos. Podíamos ver el cuerpo entero caminando allá por los improvisados envigados. Ciertamente que Rosario no se preocupaba en absoluto del asunto, pero él, entre broma y broma, se lo hizo ver al final. Ella solamente se rió. Pablo me mostró el torrente que pasaba en los cimientos mismos de la casa por la parte de atrás. ¿Dónde es posible en Santiago, me dijo todavía, tener una edificación con este ruido salvaje de agua de montaña? Como no llegara Germán Rodríguez y ya era la 1 pasada, los dejé allí para venir a buscar a Delia, a su tienda. Todavía, cuando bajaba, oía el ruido ensordecedor del canal que apenas nos permitía hablar, obligándonos a levantar la voz para hacernos entender el bullicio urbano que estaba mucho más abajo. Como pie de página dice respecto al lugar de esta casita, dice que es una ladera del Cerro San Cristóbal. Fue construida esta casa para Matilde Urrutia y Neruda. Es la Chascona. A partir de 1953 fue llamada la Chascona. Y actualmente es sede de la Fundación Pablo Neruda. La muerte de los pájaros entre los poetas, 25 de febrero de 1954. El lunes primero por la tarde, estando en el museo, como a las 8 de la noche, Pablo me habló por teléfono. Quería mostrarme la carátula que había logrado arreglar.
Estaba en mi casa. Me dijo, ¿por qué no nos veíamos un momento en Providencia para conversar? Quedé de esperarlo en la calle José Miguel de la Barra con Merced. Allí me pasaría a buscar. Bajé. Solo después de las 9 pasó Pepe. Pablo estaba en Santa María con Pío 9, esperando a Alfredo Varela. En casa de Rosario hablamos de algo que ya una vez habíamos tocado, la muerte de los pájaros. No recuerdo cómo empezó la conversación. Lo cierto es que yo había leído hacía poco una respuesta sobre esta interrogación que había preocupado a muchas personas. Alguna vez parece que a los poetas particularmente. Pablo me había contado que esta preocupación la había tenido Paul Éluard y él mismo le conté entonces que había leído un ejemplar del Averiguador Universal, editado por el Mercurio, una respuesta a esta misma cuestión. Ese ya en 1929 se interesó inmediatamente por conocer esa respuesta, más aún cuando le dije que era dada por Omer Edmed, a quien se suponía un enciclopédico. El asunto era muy claro. Nadie ha visto o tiene una idea concreta de dónde mueren los pájaros. Muchos hemos andado por los bosques y los campos, huertos y jardines, donde mueren las avecillas, y sin embargo nadie recuerda haber encontrado pájaros muertos. ¿Qué se hacen cuando cesan de vivir? ¿A dónde van? ¿A dónde se van? Dirán los poetas. ¿Tienen un lugar elegido de antemano para morir o se fuman en el aire en su elemento natural? Pues la respuesta del averiguador universal era muy simple. Los pájaros no mueren de muerte natural. Comúnmente, por lo general, parecen víctimas de sus enemigos, aves de rapiñas, ratones, serpientes, etc. De ahí viene el averiguador universal, que usted no haya visto cementerio de pájaros. A Pablo no le satisfizo mucho la explicación de Omer Emmet. Se quedó pensando en un rato meditativo. Yo conté entonces haber visto un cementerio de aves marinas en Cerro Azul, Cañete, Perú, donde había ido a conocer la hacienda de Oizinguis hacía 2 años. Era un rincón de playa donde estaba la punta de rieles del ferrocarril. Había un viento salvaje aquel día y una gran tormenta de polvo cernido, enrojecida, la luz del sol en todo el páramo. Recuerdo que me hizo impresión aquella atmósfera de fin de mundo en el litoral, porque se agregaba a ella el espectáculo de los guayanes muertos, formando una capa espesa en la orilla del mar, espesa, de más de 1 metro, de cuerpos secos y plumas empardecidas, de pájaros que allí habían vivido a morir, que allí habían venido a morir, seguramente desde muy lejos. Pablo insistió en que era un misterio el hecho de no encontrar avecillas muertas por ninguna parte. Mostró una jaula de palitos blancos, como mimbre grueso, perfectamente esférica en su construcción. Era como el esqueleto de un globo terráqueo, y hablaron con Varela de unos tucanes que había adquirido en Brasil para su casa. La jaula en cuestión no era para los tucanes, sin embargo, sino para meter dentro de plantas de guía. Al pie de la primera página decía, Delia S., cada vez que se ha referido a los rumores que corren sobre los amores de Pablo, ha criticado acerbamente su conducta. Compadece a la hormiga por no aceptar nada o casi nada de lo que le sucede. Lo que más le choca es la falta de delicadeza de Pablo al llevarse a esta mujer a la misma casa donde vive con la hormiguita. Eso no puede tener excusa para ella, y como mujer defiende los derechos de esta otra mujer. Sin embargo, quiere que yo proceda de la misma manera que lo haría ella en este caso, y yo he tratado de hacerle entender en vano que mi situación no es la misma que la suya. Yo no puedo discutir lo que haga Pablo con sus sentimientos, como él no ha discutido los míos cuando te ha prestado la ocasión. Solo puedo lamentarlo. Pero por mucho que quiera a Hormiga, por mucho que me duela su situación, yo no puedo discutirlo con lo que haga él, que es como un miembro de mi familia, le he dicho. Pero ella no entiende razones y siempre estuvo muy ufana de que yo no entrara entre los cómplices de esos amoríos, pensando que al no incorporarme en este secreto, Pablo me respetaba de forma particular. ¿Cómo puedo, sin discutir, contarle nada sobre mi conocimiento de Rosario?
pie de página también decía que hace todavía conjetura el averiguador de su respuesta, dice, por lo demás, ¿quién sabe si no imitan a esos guanacos que por millares van a morir en cierta quebrada de la Patagonia, donde un viajero descubrió innumerables restos de ellos? Alfredo Varela, Rubén Azócar, Cavalcanti, comienzo en la bahía. Cuando llegó Rubén, a quien había ido a buscar el chofer, bebimos el consabido americano llamado Campari. Pablo, en un momento determinado, me contó que había estado con el pintor Cavalcanti en Río, y este supo de sus labios que el cuadro del Candomblé estaba en mi poder, aceptando el traspaso muy conforme. Hizo proyectos para venir a Chile y exponer sus obras acá, contando desde luego con el Candomblé, que el Candomblé me pertenecía. Como no teníamos dinero, después de examinar largamente el problema, entre bromas y dichos, Pablo resolvió invitarnos a todos a la bahía, que hasta no hace mucho tiempo aún era el restaurante más caro de Santiago. Nos invitó a todos ahí, porque no tengo dinero, decía, lo que parece una contradicción, pero no lo es, pues, por el momento, solo necesito lápiz para firmar la cuenta. Además, pasará bastante tiempo antes de que me cobre. Y con el ritmo que lleva la inflación, es un verdadero negocio ir allí. Durante la comida conversamos mucho sobre las antiguas peleas que teníamos cuando éramos jóvenes y la diferencia de las generaciones. En la actualidad van a los cafés céntricos donde circulan los alcaloides y concurren los homosexuales. Pero hablamos también de otras cosas que pondré en resumen, más o menos como pueda recordar. Las peleas abofeteadas en Chile, a tiros en México. Hablando de las armas de fuego que utilizan tanto los mexicanos, estuvimos de acuerdo en que los chilenos consideran una cobardía usarlas y nosotros solo peleábamos a bofetadas. Hablamos un instante sobre las declaraciones de Roja a la revista Bea y las referencias a Rubén Azócar. ¿Cómo es que le había empeñado la ropa a este en Temuco, cuando estuvieron por allá en 1920 y tantos? Pablo hizo una relación, todavía, de la pelea con el perro Segura acá, frente a su casa, una noche en que yo fui la víctima, porque recibí un golpe terrible en un ojo y caí en un foso por defenderlo. Allí estuve aturdido hasta que empezó a amanecer y de las primeras micros que corrían esa mañana pude tomar uno. Tenía el ojo terriblemente cerrado por la hinchazón. El chofer creyó que había sido agredido en una manifestación política